Señores, comenzamos la segunda parte del programa. Vamos a hablar de economía y medio ambiente. Algo tan sensible que nos interesa a los argentinos y demás. Y principalmente porque la República Argentina es un país muy rica en recursos naturales. Pero bueno, la cuestión es si utilizamos adecuadamente los recursos naturales. ¿Qué es lo que se hace en el mundo en materia de medio ambiente? ¿Qué es lo que se pretende hacer en nuestro país? Estuvimos hablando con Nicolás Goodman en otra oportunidad del litio. Pero bueno, ya primero lo presentamos y lo saludamos. Nicolás Goodman, economista, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gustavo. Bueno, a ver, Nicolás, y a todo esto, cuando hacía esta introducción, habría que agregarle otro concepto que es la transición energética, ¿sí? Entonces, pero ¿sabes qué? Si te parece, quisiera comenzar por la transición energética para establecer un concepto de modernidad en la economía y en el medio ambiente. Contanos un poco. Bueno, ahora esto es algo que estamos viviendo, digamos, en estos momentos en todo el mundo. O sea, que cómo se da la transición energética, quién la hace, a qué velocidad y cómo se puede hacer, es algo que no se sabe, se va haciendo sobre la marcha, ¿no? Esto es algo que tiene que ver con todos los acuerdos de cambio climático, de los que Argentina es signatario. Pero más allá de que nosotros como país firmemos acuerdos supranacionales o internacionales, como uno los quiera ver, tenemos que transicionar hacia una economía descarbonizada, o sea, que no con baja emisión de dióxido de carbono en la atmósfera, y tenemos que, esa transición es una transición de todo tipo, Gustavo, es una Claro. transición no solo tecnológica, es una transición social, cultural, de todo tipo, porque hay que cambiar industrias, hay que cambiar formas de vida y va a tener que hacerse de una forma muy rápida. Los países más ricos tienen la capacidad, la tecnología y son los que están liderando la descarbonización, también porque son los más responsables. A ver, descarbonización. Contanos Entonces, un poco de qué se trata. y es ir dejando los combustibles fósiles, ¿no? Bien. Nosotros tenemos toda una civilización y una que nacida de la revolución industrial que está muy basada en los combustibles fósiles, o sea, en la nafta, en el diésel, en el gas, en el petróleo, en los derivados del petróleo, que no es solamente la nafta, Gustavo, o sea, los fertilizantes usan petróleo, Sí. toda la industria química, la industria de los glifosatos, insecticidas, pinturas, el plástico, prácticamente todos los plásticos son derivados del gas o derivados de combustibles fósiles. Entonces vivimos en un mundo donde todo, desde la pintura, los textiles, la nafta que le pones al auto, el avión que te tomas, está basado en el petróleo, en el gas, en combustibles, y eso está destruyendo el planeta. No, ya eso no es discutible, todos sabemos que si no descarbonizamos la economía y ponemos en la atmósfera todo ese carbono que existe abajo de la Tierra, ¿no? Ujú. Es inviable la humanidad. Y ya está comenzando, esos son los problemas del cambio climático, los vemos, algunos países están más afectados, a Argentina le llegará su momento, y lo que hay que hacer es cambiar esta matriz. Y eso yo creo que es civilizatorio, es muy complejo. Y dentro de esa complejidad, nosotros como país estamos en una situación muy particular, Gustavo, porque vivimos un poquito al fin del mundo, en un país muy extenso, muy grande, con muy poca gente, y todos estos grandes problemas a veces parecen un poco lejos, porque no vivimos en países donde, como mucha gente vive con altísima densidad de población, donde hay mucha gente, donde a veces en otros lugares es más visible todos estos problemas, pero igualmente somos parte. Así que bueno, eso es un poco la transición que tenemos que hacer tanto de la matriz energética, la transición energética, o como tiene varios nombres, ¿no? La transición hacia otro tipo de combustibles, hacia otras tecnologías. Bien, y ahora, ¿qué es lo que considerás que son asignaturas pendientes en planes ambientales? Mira, esto es algo que se discute mucho en varios ámbitos en el país, en estos momentos, creo yo, porque es un momento muy interesante, muy importante para todos los que tienen responsabilidades en la política pública ambiental. Ujú. De todo tipo, por supuesto en el gobierno, pero también hay de la academia, las universidades, el activismo. No hay que olvidar que también la sociedad civil es muy activa, Jóvenes por el Clima, por ejemplo.
que es el capítulo argentino de un movimiento global y mundial que está poniendo en agenda toda la problemática ambiental, en Inglaterra con Extinction Rebellion, en Europa, etcétera, los viernes por el clima de todos los estudiantes secundarios. Entonces, hay diferentes formas de responsabilidad y yo creo que, bueno, la agenda ambiental argentina es muy interesante, es muy nutrida, es muy diversa, porque es el octavo país más grande del mundo. Tenemos humedales, cordillera, tenemos un frente marítimo de los más grandes y productivos del mundo. Tenemos, en fin, somos un país complejo para lo que es la política ambiental, especialmente porque hemos maltratado mucho a nuestro país ambientalmente. ¿Por qué maltratamos? ¿Por qué lo maltratamos? Y Argentina, Gustavo, es uno de los países que más está desmontando los bosques nativos, hoy en día. El tema, bueno, bosques nativos y por otro lado humedales, ¿no es cierto? Y humedales. Claro, o sea, históricamente, además de históricamente, nosotros hemos extinguido y hemos terminado con el 75% de los bosques nativos del país hasta el día de hoy y lo seguimos haciendo a pesar de que hay una ley. Sí, disculpa, te voy a hacer una pregunta, pero está relacionado, dame unos segunditos, lo vas a entender. Hablamos de deforestación, pero sin embargo en Brasil está habiendo mucha deforestación. Cuando digo mucha deforestación, dicen, y te pregunto a vos, tenemos en la República Argentina un nivel de bajante del Río de la Plata, para los economistas no importa, ortodoxo, heterodoxo, los que no les gusta el medio ambiente, pero hay menos recursos hídricos, para lo cual es más costo transportar por la hidrovía los barcos con cargas, consecuencia del destrozo climático que están haciendo en digamos, en este caso, en el Amazonas, ¿no? Claro, es interesante lo que decís. Eso tiene que ver, y no es solamente en el caso argentino. Los países comparten cuencas, comparten ríos, nosotros compartimos el Paraná y el Uruguay, sí. Son cuencas hidrográficas que vienen del Amazonas. Entonces, mucho de esta problemática tiene que ver porque para manejar una cuenca, para manejarla bien, a veces hacerlo mal, con lo que vos decís, ¿no? Se está deforestando. Los incendios el año pasado en la Amazonía fueron los peores en décadas. Y están hechos a propósito, no fueron ocurrencias naturales. Disculpa, a propósito, justo en la apertura del programa que comenté el plan de carnes y la caída de cabezas de ganado en la República Argentina también. La ganadería fue expulsada y en muchos lugares se han desmontado para cultivar la soja, ¿no es cierto? En distintas provincias de nuestro país, ¿no? Sí, exactamente. Inclusive, por ejemplo, todos los incendios en los humedales, en el Delta, ¿no? Frente a Rosario, sí. En la provincia de Buenos Aires, del año pasado, gravísimos, tienen que ver con eso. Tienen que ver zona de propósito, tienen que ver con extender la frontera sojera va empujando al ganado hacia lugares donde no deben estar. Un humedal no es un lugar para que haya ganado. El humedal tiene otras funciones. El humedal filtra el agua de toda la gente que vive, de los millones de argentinos que vivimos en la ribera de los importantísimos ríos y del delta del Paraná, pero también tiene una función ecológica importantísima a nivel regional y planetario. Todos, esos son grandes dispositivos de la naturaleza. Clarísimo, viste, yo te hice ir de un lado al otro, pues lo hice a propósito, primero por lo que conocés, ¿no? Pero el hecho de, bueno, el tema de los desmontes, y bueno, este escenario, porque hoy a nivel económico, bueno, la hidrovía y demás, y de pronto, muchachos, tenemos una bajante del río Paraná histórica en los últimos 2 años, los costos de transporte de mercadería son más costosos al que no se le ocurre pensar en medio ambiente, y todo tiene que ver con el medio ambiente. Claro, porque eventualmente todas estas catástrofes ambientales que están siendo producidas e inducidas por nosotros mismos y por esta forma que tenemos de accionar con la naturaleza o contra la naturaleza, como vos decís, los desmontes, las quemas, la quema del Amazonas, la quema de los humedales, después va a terminar afectándonos a todos. Primero, obviamente, como lo vimos en Rosario, ¿no? Que con el humo que había en la ciudad afectaba en la mitad de la pandemia a la gente que tenía que ir por problemas de asma, pero también eso es una pérdida incalculable de ecosistemas muy valiosos. Y yo creo que es lo que vos estabas recién preguntando, ¿cuál es la agenda ambiental? Es una agenda que es dificultosa en la Argentina porque somos un país federal. Uh-huh. Y a veces eso es un tema que es difícil charlar o discutir,
pero tiene que ser, porque justamente la política ambiental en el país son leyes de presupuestos mínimos, no puede haber una política para todo el país ambiental. Entonces, finalmente, la política ambiental que tenemos en la Argentina está trabajada a nivel provincial y las provincias a su vez lo bajan a nivel municipal. Entonces tenemos una política ambiental muy, muy fragmentada, o sea, muy, muy partida, y es muy difícil porque uno puede decir, es cierto, ¿no?, que las provincias tienen derecho a la sublegislación y hacer todo, pero geográficamente los ecosistemas no terminan en donde empieza una provincia o va la otra. Para hacértelo un ejemplo que es bastante común, Mendoza quiere poner una represa y La Pampa le dice, ustedes no me pueden cortar el río porque este río después viene a La Pampa y a nosotros nos afecta. Entonces, pues, lo que hace una provincia afecta a otra y lo que hace una nación también. Entonces tenemos que coordinar, porque como decían los ingleses, ¿no? Para ganar hay que, ¿no?, dividir y conquistar. Entonces, es muy difícil tener una política ambiental que sea en beneficio de todos los argentinos cuando los recursos naturales están disputados a nivel provincial. Ese yo creo que es uno de los primeros problemas que tenemos que pensar en política ambiental, y eso lo dijo el otro día el director de ITEC, que es el área de tecnología de YPF. Cuando estaba hablando del litio. Dice, uno de los problemas es que nosotros tenemos el litio, pero en realidad no lo tenemos. Ya está... ¿Cómo no lo tenemos? ¿Por qué? Porque las provincias lo entregaron en concesiones, que además son concesiones ad infinitum, algo que no existe en el mundo, justamente porque como la constituyente del menemismo le dio el dominio originario del subsuelo a las provincias, quiere decir que si vos encontrás petróleo, minerales, en Salta, en Jujuy, en Chubut, en donde sea, es de la provincia. Sí. Pero acá hay un malentendido. La provincia no quiere decir que la provincia hace lo que quiere, que es lo que está sucediendo. Quiere decir de que la provincia se tiene que beneficiar porque es la dueña. Con los recursos. Y eso se puede hacer, pero lo que está sucediendo es que hoy la provincia le da a Toyota, Mitsubishi, Eurocobre, a SQM, concesiones por tiempo indeterminado de los yacimientos de litio y ya no hay más litio. O sea que los científicos argentinos que hoy quieren... ¿Ya no hay más litio, tal cual? Bueno, hoy lo que sucede, que es muy interesante, Gustavo, es que hoy, por ejemplo, tenés científicos argentinos que están en universidades, en centros de investigación, que necesitan litio para hacer trabajos, desarrollos, experimentos, desarrollo, sí. Y lo tienen que comprar litio argentino a Alemania. O sea, tienen que ir a pedirle a una empresa alemana que le venda litio, y la empresa dice, no, ¿qué te voy a vender 200 kilos y ya son negocios enormes y no quiero? Entonces tenemos los salares más grandes de litio del mundo y los científicos no tienen cómo conseguir. O sea, ni hablar de que tengamos una pyme, una empresa. Entonces, claro, en el fondo, no es de las provincias tampoco. Las provincias lo único que están haciendo es quedarse con una pequeña tajada y están haciendo los negocios con las grandes empresas. Eso es un descalabro, y eso sucede no solo en el litio, pero yo creo que en el litio ahora es más visible porque justo está muy sobre la mesa en estos tiempos. Nicolás, realmente muy, muy interesante lo que vos estudias, la economía y el medio ambiente. Algunos piensan que son herramientas que no van de la mano. Por eso te hice la simulación del Paraná, los mayores costos y la deforestación del Amazonas, ¿no? Para que la gente entienda, y vos sos un libro abierto en todo lo que es economía y medio ambiente. Nicolás, un gran placer. Igualmente, Gustavo, muchísimas gracias por la invitación, como siempre.